Hola, yo soy Sandy y en la clase de hoy te voy a enseñar cómo hacer patrones básicos que puedes transformar en cualquier prenda que quieras. Es muy importante que los hagas y los tengas listos porque en próximas clases te los voy a pedir. Estas son las medidas que vamos a utilizar en la clase de hoy. Si quieres, ponle pausa al video para que puedas anotar o también checa la descripción de este video porque ahí te voy a dejar un link con toda la información que necesitas, incluyendo cómo se toman las medidas. Vamos a empezar con nuestro patrón de la espalda. Vamos a trazar un ángulo recto en el lado izquierdo de nuestro papel. Y vamos a empezar con nuestras medidas de arriba hacia abajo. Entonces primero vamos a trazar nuestro escote. Para eso vamos a marcar a partir de esta esquinita en la horizontal 1/6 de nuestro contorno cuello. Y de esta esquinita hacia abajo en la vertical 2 centímetros que son fijos para todas las tallas. Ahora voy a escuadrar una línea en cada uno de esos puntos para hacer este rectangulito. Hay que hacer una curvita así, pero hay que desvanecerla desde aquí. Desde aquí más o menos empiécenla. Y ya tenemos listo nuestro escote de la espalda. Ahora, antes de seguir con nuestros patrones, les quiero explicar una cosa. Les puse antes la lista de medidas que vamos a ocupar para trazar nuestros patrones. A las medidas de contorno les vamos a agregar 4 centímetros antes de trazar nuestros patrones. Es decir, si su contorno busto es 90, ustedes van a hacer de cuenta que es 94. Si su contorno cintura es 70, ustedes van a hacer de cuenta que son 74. Y con esas medidas vamos a trabajar. Esos 4 centímetros extra que yo le estoy agregando a mis contornos son para el afloje. Es decir, si yo utilizara los contornos puros para hacer mis patrones, a la hora de hacer las prendas con esos patrones, pues nos iba a costar a lo mejor cerrarnos esa prenda o nos va a quedar demasiado ajustada. De esos 4 centímetros, nosotros vamos a aflojar 1 centímetro en la espalda y 3 centímetros en el delantero, porque obviamente de la cintura hacia arriba, nuestro cuerpo tiene más volumen en la parte del delantero que en la parte de la espalda. A la hora de marcar vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo, acuérdense, lo vamos a anotar por aquí, 1 centímetro de afloje, right? Para que no se nos olvide, porque esta es la espalda. Como yo estoy trazando la mitad de la espalda en este patrón, ¿cuánto voy a ocupar? Pues la mitad de este afloje. Entonces necesito usar medio centímetro de afloje para mis medidas en la espalda. Sabiendo eso, voy a marcar aquí arriba 1/4 de contorno busto más su afloje, que sería medio centímetro. ¿Por qué estoy marcando aquí arriba el contorno busto? Porque me va a servir como referencia para trazar la caída de hombro. Vamos a escuadrar aquí una línea, pero esta línea la vamos a hacer de referencia, es decir, una línea discontinua. Así. Y ahora, desde este punto de aquí arriba hacia abajo, voy a marcar 1/10 de mi largo espalda. Entonces, mi largo espalda son 43, 1/10 serían 4.3. O dividan entre 10. El largo espalda, centímetros entre 10, lo que le salga, lo vamos a marcar aquí. Pero no vamos a trazar todavía la línea del hombro, porque obviamente el hombro no va a llegar hasta acá. Primero vamos a marcar el ancho espalda. El ancho espalda es la medida que va de un hombro a otro. Tienen que tomarla exactamente de un huesito del hombro al otro. Y vamos a marcar aquí la mitad. Ahí vamos a escuadrar una línea hacia abajo. O también pueden marcar la mitad del ancho espalda por aquí, en algún punto más abajo, así les queda más exacto. Y trazan su línea. Voy a poner mi regla haciendo coincidir este punto alto del escote con el punto que marqué en mi línea de referencia para la caída de hombro. Y voy a trazar mi hombro, pero voy a llegar hasta la línea que acabo de hacer del ancho espalda.
hasta ahí. Obviamente este espacio va a ser menor que este, pero eso ya está calculado en esta técnica. Entonces esto es lo que nosotros necesitamos de caída del hombro. De esa forma les va a quedar bien exacto su caída de hombro. Vamos a trazar ahora la línea de sisa. Les voy a enseñar dos métodos. Ustedes pueden utilizar el que se les haga más fácil. El primer método es desde aquí arriba hacia abajo en la vertical. Van a marcar la mitad de su largo espalda más 2 centímetros. Lo voy a marcar aquí y ahí es donde voy a trazar mi línea de sisa. La van a marcar también acá en su línea de referencia. Ahora sí tenemos que llegar hasta esta línea porque recuerden que esta línea está marcada a 1/4 de contorno busto y es ahí donde va a llegar la línea de sisa. Bueno, ese es un método. El otro método es, aquí en su línea de referencia, ya marcamos el décimo para la caída de hombro. El largo espalda tomado desde la línea de arriba hacia abajo es aquí, que serían 43. Una vez que ustedes marquen este décimo de aquí, ahora desde el décimo hasta los 43, ¿cuánto mide? 38.5 más o menos. De este segmento voy a dividir yo a la mitad y ahí voy a marcar la línea de sisa, que como pueden ver coincide con los puntos que yo tracé anteriormente con el primer método. Cualquiera de los dos métodos les va a dar el mismo resultado y está bien. Utilicen el que se les haga más fácil. Y ahora vamos a unir esos dos puntos para trazar nuestra línea de sisa. Y vamos a alargar esta línea hasta tocar la línea de sisa. Antes de pasar a la parte de aquí abajo, vamos a trazar nuestra curva de la sisa. Primero vamos a dividir este segmento a la mitad. Así doblan su cinta métrica si no tienen o no quieren hacer números. Marcamos ahí la mitad y vamos a escuadrar una pequeña línea 5 milímetros hacia adentro. Tienen que ser exactamente 5 milímetros. Y ahora vamos a tomar esta medida de aquí. Desde aquí hasta acá vamos a medir cuánto tengo. Tengo 5, lo voy a anotar aquí para que no se me olvide, 5 centímetros de esta extensión para la sisa. De aquí hacia arriba voy a marcar los 5 de mi extensión para la sisa y le voy a agregar 5 milímetros. Ahora voy a sacar bisectriz de este ángulo. Ya les he enseñado cómo hacer bisectriz, pero recuerden que hay que poner la escuadra alineándola con el ángulo. Marcamos este puntito donde se juntan las dos partes de la escuadra, es decir, el punto central aquí en diagonal. Y luego unimos con el vértice aquí. Y en esta vamos a, desde aquí hacia arriba, a marcar nuestro segundo punto de referencia. En este caso va a ser la mitad de estos 5 y le vamos a agregar 2 milímetros. Entonces son 2.5 la mitad más 2 milímetros, 2.7, y nos queda por aquí. Ahora sí ya tenemos los puntos de referencia y trazamos con la curva en esta posición. Primero vamos a unir este y este, los tres primeros puntos, y luego los tres que siguen, y así nos queda nuestra curva perfecta. Ahora vamos a medir el largo espalda, que ya lo habíamos marcado por aquí. Lo marcan de los dos lados y unimos. Y en esta línea voy a marcar
1/4 de contorno cintura con el mismo afloje que yo anoté acá, o sea 1/4 de contorno cintura más medio centímetro. Ya vimos por qué con lo del afloje, y voy a unir con este de acá. Voy a trazar la pinza de cintura. Para eso voy a dividir este segmento a la mitad. Y ahí voy a escuadrar una línea hacia acá hasta tocar la de sisa, o pueden también marcar esto mismo acá y unimos. Y voy a hacer mi pinza de 3 centímetros de ancho, que es el estándar para todas las tallas. Voy a marcar, como es de 3, voy a marcar mitad para un lado y mitad para otro, entonces 1.5 para un lado y 1.5 para el otro, y voy a unir hasta acá arriba. Estas líneas que estoy haciendo las estoy haciendo en otro color, porque si ustedes se han fijado, hay patrones que tienen la pinza hasta la línea de sisa y hay otros que la tienen un poquito más abajo. Yo voy a marcar las dos y les voy a explicar por qué. Primero uní con rojo hasta aquí arriba. Ahora voy a marcar 2.5 centímetros o 1 pulgada de la línea de sisa hacia abajo. Y voy a marcar otra pinza hasta ese punto, esta vez en otro color. La pinza que yo marqué en rojo se llama pinza de diseñador, y la pinza que yo marqué adentro en azul más bajita se llama pinza de modista. La pinza de diseñador obviamente la ocupan los diseñadores para transformar el patrón. Para hacer transformaciones a un patrón, lo básico es el cambio o traslado de pinzas. Para hacer ese traslado de pinzas necesitamos que esté cerrada hasta la línea de sisa. Para manipular el patrón se necesita que la pinza esté hasta acá, por eso se llama pinza de diseñador. Ahora, para coser en la prenda la pinza no la vamos a coser hasta acá, porque entonces nos quedaría como un pico aquí en la tela. Se cose un poquito abajo, bueno, 1 pulgada más abajo de donde llega la pinza de diseñador. Entonces por eso esta interna se llama pinza de modista, porque esta es la que ocupa la persona que va a confeccionar la prenda como referencia, la va a cerrar hasta aquí. Y ahora voy a marcar el largo cadera. El largo cadera se toma desde la cintura hacia abajo en un costado hasta la parte más prominente de la cadera, hasta esa altura. La voy a marcar de los dos lados y uno. Ahora en esta línea, en la línea base del patrón, hay que marcar 1/4 de contorno cadera más su afloje, que son 5 milímetros. Se me pasó comentarlo cuando grabé el video, pero a mí el 1/4 de contorno cadera más el afloje me coincidía con esta esquina. Bueno, había una diferencia de 2 milímetros, entonces lo dejé simplemente en la esquina y voy a ocupar este punto. Pero si tu medida es diferente, tú marca lo que te salga el 1/4 de contorno cadera más 5 milímetros, ya sea que lo tengas que marcar antes de la esquinita en la línea o que tengas que extender la línea base para marcarlo después. Y luego hay que unir ese punto con la línea de cintura, como vamos a ver a continuación. Y ahora voy a unir este punto de aquí con mi punto de la cintura para formar el costado de la cadera. Ahora esta pinza de aquí la voy a alargar porque también necesito una pinza aquí. Entonces alargamos esta línea. Le vamos a dar de largo 12 centímetros por ahora como referencia. Después, dependiendo de la prenda que vayamos a hacer, esta pinza puede ser más larguita o más cortita. Por eso esta no la marco en dos colores, nada más marco una. Y ahora, si yo dejo así el patrón, a la hora de que yo cierre esta pinza, el contorno se va a achicar y la prenda va a quedar muy apretada.
Siempre que ustedes hagan una pinza, del otro extremo del patrón hay que aumentarle el espacio para compensar lo que vamos a cerrar con esta pinza. Si mi ancho pinza fue de 3, acá le tengo que aumentar 3. Entonces marco los 3 y desde ese punto hacia acá y hacia acá. Y ya terminamos nuestro patrón de la espalda. Únicamente hay que ponerle los datos. Ya lo podemos recortar. Para nuestro patrón delantero vamos a trazar igual nuestro ángulo recto, pero esta vez del otro lado del papel. Vamos a empezar con el escote. Desde arriba otra vez, marcamos aquí otra vez 1/6 de nuestro contorno cuello. Lo podemos medir o lo podemos hacer coincidir con nuestro patrón de la espalda para que sepamos que nos queda exactamente en el mismo punto. Hacia abajo vamos a medir igual 1/6 de contorno cuello, pero esta vez le vamos a agregar 2 centímetros y ahorita les explico por qué. Vamos a hacer un rectángulo con esas 2 medidas. Y luego con nuestra curvita empezamos nuestra curva no desde este puntito, sino un poquito más hacia acá. De esta manera. Ahora vamos a trazar nuestro hombro. En el delantero sí vamos a marcar aquí directamente la mitad del ancho de espalda, pero le vamos a reducir 5 milímetros también. Ahorita les explico por qué. Y ahí vamos a escuadrar una línea hacia abajo así, o también marcamos esta misma medida por acá para asegurarnos de que es más exacto. Y vamos a unir esas dos. Y ahora vamos a tomar nuestro patrón de la espalda. Lo vamos a hacer coincidir el punto más alto del escote de la espalda con el punto más alto del escote del delantero. Y la línea central de nuestro patrón. Y vamos a transferir la línea de hombro, que nos quede igual. Ustedes marquen ahí donde cruza la línea y marquen hasta donde llega, para que lo puedan trazar igualito. Vamos a trazar nuestra línea de sisa. En este caso vamos a marcar la mitad del ancho espalda. Nada más la mitad del ancho espalda. Recuerden que en el patrón de la espalda le aumentamos 2 centímetros, en este no. 21,5 para mí. Igual por acá. Y unimos. Y aquí voy a completarle hasta acá. Vamos a trazar nuestra curva de la sisa antes de explicarles las cositas que tenía pendientes. Hay que marcar primero en esta línea 1/4 del contorno busto. Si se acuerdan lo que hablamos del afloje, que yo le iba a dar 4 centímetros de afloje en total al contorno, que de esos 4, 1 lo marcamos en la espalda y 3 los marcamos en el delantero. Entonces aquí tengo yo, mi patrón es la mitad del delantero. Entonces la mitad de los 3 centímetros de afloje es 1,5 para este patrón. Entonces aquí sería 1/4 de contorno busto más 1,5 centímetros. Lo marcamos. Y ahora vamos a tomar esta medida de la extensión para la curva de la sisa. Tengo 5,5 centímetros, los voy a anotar aquí para que no se me olvide. El primer punto es dividir este segmento otra vez a la mitad. Marcamos ahí la mitad y
vamos a escuadrar hacia adentro, esta vez 1 centímetro. El segundo punto es en la vertical, desde esta esquinita hacia arriba, voy a marcar la mitad de mi extensión de la sisa más 5 milímetros. O sea, si tengo 5.5, la mitad son 2.75 más 5 milímetros. A ver, 2.75 más 5, lo marco aquí. Voy a sacar bisectriz. Y aquí, desde este puntito hacia arriba, se marca 1/3 de esta medida más 3 milímetros. Este sí lo voy a hacer con calculadora porque 1/3 de 5.5, 1.8 más 3 milímetros son 2.1. Y lo marco aquí. Y ahora sí, voy a dibujar mi curva. Primero estos 3. Y luego este y este de acá. Y ya la tengo. Como pueden ver, la sisa del delantero siempre queda mucho más profunda y más cortita que la sisa de la espalda. Pueden ver aquí la comparación. Ahora sí les voy a explicar lo de que les dije acá arriba. Los 2 centímetros que se le bajan aquí al escote son debido a que el hombro de la espalda siempre tiene que ser más alto que el hombro del delantero. Si yo pongo mis patrones juntos, uniéndolos por la línea de sisa, ustedes pueden ver aquí, yo aquí tengo el hombro del delantero y hasta acá termina el hombro de la espalda, entonces es más alto por 2 centímetros. Eso quiere decir que hagan de cuenta que nosotros el patrón del delantero lo bajamos 2 centímetros. Entonces esos 2 centímetros que yo le quité a este patrón aquí en el hombro, también se los estoy quitando de la altura de mi escote. Entonces, para compensar eso, yo se los aumento acá para que el escote no quede tan cortito. ¿Se acuerdan que aquí yo de largo sisa, del hombro hasta la línea de sisa, tenía la mitad de largo espalda más 2 centímetros? Y aquí nada más tengo mitad de largo espalda para lograr esa diferencia de hombro. Esto lo hacemos porque si no, a la hora de coser nuestras prendas, se nos van a ir para atrás, como si alguien nos las jalara de la parte de la espalda. Para evitar ese error es que se hace más grande, un poquito más grande, más largo hacia arriba el hombro de la espalda. Ahora, si se acuerdan que yo aquí marqué el ancho espalda y en el delantero marqué el ancho espalda menos 5 milímetros. Eso es debido a lo siguiente: mi espalda tiene aquí una cavadura de 5 milímetros. La diferencia de las sisas en este punto de la espalda y del delantero tiene que ser de 1 centímetro. O sea, la del delantero tiene que estar más profunda 1 centímetro que la de la espalda. Pero como yo a la mía ya le metí medio, nada más va a haber medio centímetro de diferencia. Para compensar ese otro medio centímetro que tiene que entrar más, por eso es que yo aquí le reduje medio centímetro al marcar mi línea del ancho espalda. Ahora voy a marcar la línea de cintura, pero para eso necesito calcular primero el ancho de la pinza del costado. Para ser más exactos, la vamos a calcular con el radio de mama o con el radio de corpiño o con el radio de copa. ¿Cómo obtenemos esa medida? Déjenme explicarles cómo se hace. El primer método para calcular el radio de mama es medir el contorno busto y calcular el 10%, es decir, dividir esa medida entre 10. Por ejemplo, si el contorno busto es 100 centímetros dividido entre 10, nos da 10 centímetros, lo cual sería el radio de mama. Este método funciona para cuerpos estándar, es decir, para bustos que no son ni muy grandes ni muy pequeños. Pero cada cuerpo es diferente y puede ser una mujer muy delgada con un busto muy grande o una mujer gordita con un busto muy pequeño, y es por eso que existen otros métodos para calcular el radio de mama. El segundo método es medirlo directamente en el cuerpo. Lo medimos desde la base del busto
rodeando el busto hacia arriba y llegando hasta el pezón. Esa distancia es nuestro radio de mama y obviamente es más exacto cuando estamos trazando patrones a medida porque lo estamos midiendo directamente en el cuerpo de la persona. El tercer método es utilizando un brasier de la persona a la que vamos a hacer los patrones. Algunos brasieres como el que te estoy mostrando aquí tienen esta costura que llega al nivel del radio de mama. O también a veces tienen una pinza que llega a ese punto. Si tienen alguna de estas dos, entonces simplemente medimos desde la base del brasier hasta ese punto donde llegue la costura o donde termine la pinza. Pero si no tienen ninguna de estas dos cosas, medimos desde la base del brasier hasta el punto donde el brasier toca el pezón y así también obtenemos un radio de mama exacto. Una vez que tenemos esta medida, la vamos a utilizar para calcular el ancho de nuestra pinza del costado. Únicamente lo que tenemos que hacer es dividir el radio de mama a la mitad y eso va a ser el ancho de nuestra pinza. Es decir, para un busto, por ejemplo, de 80 centímetros, dividimos eso entre 10 para obtener el radio de mama, serían 8 centímetros y ahora dividimos esto entre 2, que serían 4 centímetros y estos 4 centímetros son el ancho de mi pinza de costado. Bueno, una vez que calculamos el ancho de nuestra pinza, vamos a marcar aquí de la línea de sisa hacia abajo lo que nosotros tengamos en nuestro costado de la espalda. Yo tengo, por ejemplo, 19.5. Voy a marcar aquí los 19.5 y le voy a agregar el ancho de mi pinza. En este caso son 4 centímetros. Entonces en total tengo 19.5 más 4, 23.5. Lo voy a marcar por aquí también. Y voy a trazar esta línea, que es la línea de cintura de mi patrón delantero. Voy a marcar de una vez el largo de la cadera. Recuerden que hay que tomar la medida de la cintura a la cadera en el costado de nuestro cuerpo y esa distancia la vamos a marcar aquí. También la voy a marcar por aquí y voy a trazar esta línea que va a ser la línea base de mi patrón, la línea de cadera. Vamos ahora a marcar aquí el punto clave para nuestras pinzas, tanto la de cintura como la de costado, y es el punto más alto del busto o apex point. Para marcarlo de manera muy exacta, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar la medida de separación del busto, que es desde un pezón a otro, pero es muy importante que estas medidas, la de separación del busto y la del punto más alto del busto, las tomemos vistiendo un bra que nos ajuste bien, o a la persona que le estamos midiendo las medidas que traiga puesto un brasier que le ajuste bien. Vamos a tomar esa medida de separación de busto y vamos a marcar la mitad más en cualquier punto, más o menos por aquí, debajo de la línea de sisa. Para este patrón van a ser 10.25. Lo voy a marcar también por acá, porque lo que quiero es trazar una línea de referencia que pase por esos dos puntos. Vamos a llevarla desde el hombro hacia abajo, así. Y ahora sí, sobre esta línea vamos a medir en nuestro cuerpo la altura del busto, es decir, desde el hombro hasta el pezón, pero ya sabemos aquí más o menos dónde hay que medir derechito. Van a poner la cinta métrica derechita en vertical, desde el punto más alto del busto hasta el hombro, que la cinta métrica esté muy derecha, y así vamos a obtener el punto más alto del busto exacto. Y lo vamos a marcar obviamente no desde acá arriba, sino desde el hombro, sobre la línea que acabamos de marcar. Y ese va a ser
nuestro apex point o punto más alto del busto, que es de donde se van a originar mis dos pinzas. Para la pinza de cintura voy a extender esta línea y voy a hacer una pinza aquí de 3 centímetros, igual para todas las tallas de adulta, 1.5 para cada lado. Aquí le voy a dejar 12 centímetros por lo pronto. Ya vimos por qué por lo pronto. Y trazo así para formar mi pinza, bueno, el segmento de pinza de cadera. Y luego hasta acá arriba la pinza de diseñador. Y luego me bajo 1 pulgada o 2.5 centímetros, que es lo mismo, y trazo la pinza de modista. Para la pinza del costado voy a escuadrar una línea que pase por el punto alto del busto, así. Antes de trazar mi pinza voy a marcar aquí en la cintura el cuarto de contorno cintura con su afloje, que recuerden que es 1.5 para el delantero. Voy a marcar también el cuarto de contorno cadera en esta línea más 1.5 y voy a unir con el punto de cintura y luego con el punto de sisa. Y luego voy a dar aquí los centímetros extra para compensar lo que le quito aquí de la pinza, como ya vimos en la espalda. Son 3 centímetros. Los marco así acá. Y también uno con el punto de cadera y con el punto de sisa. Ya que tengo esta que es mi línea de costado, ahora sí voy a marcar el ancho pinza del costado. Recuerden cuánto habíamos aumentado acá, lo que calculamos para nuestra pinza del costado, que eran 4. Voy a marcar 2 a cada lado, 2 para acá y 2 para acá. En total 4 y 1 con el punto apex, la línea para la pinza de diseñador y luego las líneas para la pinza de modista. Ya tengo listo mi patrón. Le ponemos aquí la información y lo vamos a recortar todo el contorno, pero aquí le vamos a dejar papel extra. Para cortar nuestra pinza la vamos a cerrar desde acá. Vamos a cerrar la pinza de diseñador y así con la pinza cerrada vamos a trazar una línea desde la esquina de la sisa hasta la cintura. Y recortamos por esa línea con la pinza doblada. Y abrimos y nos queda así este extra para que cuando cortemos en tela no nos falte aquí al coser la pinza. Y ya tenemos listos nuestros patrones terminados. No vamos a hacer patrón de la manga porque no se traza la manga cuando son patrones para transformación, debido a que primero hay que transformar las sisas en estos patrones porque cada prenda lleva una sisa diferente por lo regular. Y una vez que tengamos la sisa transformada, entonces podemos trazar la manga. De todas maneras, les voy a hacer una
masterclass acerca de todo lo que tenga que ver con sisas y mangas. No se lo pierdan. Suscríbanse al canal y activen las notificaciones para que les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Muchas gracias por ver. Felices trazos y felices puntadas para todos. Yo te espero aquí en mi próximo tutorial. Recuerda que me puedes dejar un comentario con cualquier duda que tengas y que en la descripción del video tienes más información acerca de este tutorial y también mis redes sociales en caso de que me quieras contactar por ahí.